Estas son las preguntas que más me hacen en redes acerca pues, las dudas normales de las personas que no saben mucho de impuestos o que se encuentran confundidos en qué régimen en qué régimen debo tributar, cómo sé si pues, soy persona con actividad empresarial, sueldo, salario, reciclo, todo eso. Mira, primeramente tienes que ver, el régimen fiscal significa en qué apartado te va a tener la autoridad para tributar. Recordemos que todos tenemos que tributar, tenemos que pagar impuestos pues, para el sostenimiento del país y eso es una cuestión que está constitucionalmente aceptada. Artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, donde se establece que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público para pagar luz, policías, calles, todas sus vialidades. Bueno, primeramente tienes que saber qué vas a hacer, tu negocio, de qué se va a tratar. Oye, pues voy a rentar un bien inmueble, pues obviamente tiene que ser en arrendamiento. Oye, que voy a vender voy a comercializar. Sabes que si lo vas a hacer como persona física, pues tienes que pertenecer al régimen de actividad empresarial. Sabes que yo tengo una lonchería o una taquería, pues yo te recomendaría hacerlo bajo el régimen de reciclo. Depende mucho de la necesidad que tú tengas o de lo que vas a realizar para decidir dónde encontrarte o en qué régimen ubicarte para que tributes. ¿Cuáles son las diferencias? Pues como su nombre lo dice, por ejemplo, el régimen persona física con actividad empresarial se asemeja mucho a una empresa. Entonces tú vas a poder hacer los ingresos y las deducciones que te establezca cada uno de los capítulos. Es decir, no todas las personas físicas pueden deducir lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, para sueldos y salarios, en ese es un régimen, tú al estar ahí solamente puedes deducir algunos conceptos, como lo son escuelas, honorarios médicos, cuestiones de salud, intereses. Si compraste una casa, puedes deducir los intereses. Pero si eres una persona física con actividad empresarial, estos se amplían. Oye, soy una persona que renta, entonces va a estar sobre el régimen de arrendamiento. Este régimen es muy, pues es un poquito confuso. ¿Por qué? Porque tú como actividad de arrendamiento, ¿qué puedes deducir? Solamente puedes deducir los arreglos que le hagas a la propiedad y el predial. Y hasta ahí. Por eso ese régimen tiene el beneficio de hacer la deducción ciega. ¿Qué es la deducción ciega? Es decir, tú cobraste 10,000 pesos por renta. La ley te permite deducir el 35% de esos 10,000 pesos. Es decir, tú vas a pagar impuestos sobre una base de 6,500 pesos. Así se llama. Nada más que no puedes deducir nada más. Solamente el 35%. Y la cuestión del predial. Entonces, aquí es importante que tú sepas a qué te vas a dedicar para ubicarte exactamente en qué régimen colocarte. Por eso es importante que te acerques a un contador o puedes acudir hasta las oficinas del SAT para que ahí te digan, de hecho, tú tienes ese derecho. Tú vas ante la autoridad y te dice dónde ubicarte. Y de esta manera, pues, ya estás más seguro y no pagas de más. Y no te ubicas en un régimen que no te corresponde y que a lo mejor a la larga te va a afectar. ¿Qué otra duda? Pues ¿qué otra duda me comentaron? ¿Cómo evitar las multas y problemas legales? Bueno, si queremos evitar auditorías y mantener nuestros registros claros y, no sé, cumplir todas las obligaciones sin errores, es importante que al darte de alta, tú vas ante la autoridad, te das de alta y obtienes la firma electrónica. Con esta firma electrónica tú vas a poder emitir las facturas con las que tú vas a realizar tu cobranza. Oye, Ángel, ¿y si no tengo esa firma electrónica, puedo realizar facturas? No, no puedes. No puedes porque para el SAT tienes que entrar con esa firma electrónica para poder realizar estos FDIs. Es importante que sepan que en la página del SAT tú puedes emitir las facturas sin contratar a un tercero que se dedique exactamente a este tipo de sistemas. Solamente que creo que el SAT te da 20 facturas al mes en las que tú puedes estar realizando tus ventas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar multas? Pues cumplir en tiempo. Y cumplir en tiempo y forma todas tus obligaciones. Cuando tú vas al SAT y te das de alta y obtienes tu fiel, te van a dar una hoja que es tu constancia. Se llama constancia de inscripción. Constancia de identificación fiscal. Esa constancia trae todas las obligaciones que tú tienes, no sé, los pagos provisionales de ISR, el pago provisional de IVA, la obligación de presentar la declaración anual,
Si tienes trabajadores, pues obviamente va a venir el pago del impuesto sobre nómina. Tú tienes que fijarte muy bien cuáles son las obligaciones que tienen y ahí viene la fecha de presentación de cada obligación. Si tú no cumples en tiempo y forma esa obligación, ¿qué pasa? Pues que te va a llegar un requerimiento por parte de la autoridad en donde te dice, oye, en esta fecha que se vencía tu obligación, tu cumplimiento de la obligación, no fue declarado o no fue presentado tu impuesto. ¿Qué pasa ahí? Que cuando te requiere la autoridad y te demuestra que tú no lo presentaste, en ese momento te va a dar una multa por la cuestión de extemporaneidad. Es decir, yo presenté fuera de tiempo mi obligación. Y aunque tú la presentes un día después de que te llegó el requerimiento, pues la multa ya está hecha. Puede ir las tasas más bien los montos de cada una de las multas están en el Código Fiscal de la Federación, que obviamente con gusto yo se los puedo comentar o les puedo decir cuáles son. Si dejan algún comentario aquí al respecto, dejan su contacto, con mucho gusto yo les puedo comentar y decir cuál es la multa a la cual serían acreedores. Sin embargo, quiten ese concepto de multas, quiten ese concepto de problemas legales. Mejor vamos a acostumbrarnos este 2025 a cumplir nuestras obligaciones. Y así evitamos muchos problemas. ¿Por qué? Nos llega un correo del SAT y ¿qué dicen todos? Chin, ya me llegó la hoja para el pago de impuestos. No, no es así. Y el SAT, cuando te emite la firma electrónica, te solicita un buzón tributario. En ese buzón te van a estar notificando por requerimientos, multas, o alguna revisión que te vayan a realizar. Entonces, es muy importante que este buzón, que tú tienes que acordarte muy bien, que ahí te van a llegar todas las notificaciones por parte del SAT. Debes tenerlo presente y debes de estarlo consultando frecuentemente, porque desde el momento que te llega tu correo a tu bandeja de entrada para el SAT, está corriendo el plazo que tú tienes como contribuyente para contestarle al SAT. Y si no contestas en ese plazo, la autoridad lo tiene pues como no contestado, obviamente, y te va a fiscalizar o te va a pedir más requerimientos o más conceptos o más información. Entonces, por eso es muy importante que cumplan en tiempo y forma. Hay que evitar cuestiones de multas y de problemas legales y que si no pago en tiempo y forma, no. Tú tienes que cumplir tus obligaciones en tiempo y forma. Ahora bien, me preguntan que cuáles son las estrategias para optimizar impuestos. Híjole, este es un tema muy amplio que tendría que hacer un capítulo totalmente aparte para explicarles bajo qué concepto se pueden aplicar ese tipo de situaciones. Es decir, deducciones. Tú puedes crear deducciones basadas totalmente en ley. Esto aplica más para las personas morales. Miren, a mis clientes siempre les insisto o siempre les recomiendo que hagan una sociedad anónima, ya sea de capital variable, una SAPI, una SDRL o lo que sea, pero una sociedad. ¿Por qué? Porque es una fronting directamente entre el fisco y ustedes como personas físicas. El fisco llega a revisar a la empresa, no llega a revisar a las personas físicas, que es un acto de molestia. Hay cierta, digamos, intimidación del SAT al mandar correos con un requerimiento de información y obviamente la gente se siente un poquito medio pues invadida. Y esa es una estrategia del SAT para poder hacer que la gente cumpla, caiga en multas y le pague por conceptos que ni siquiera aplican. Por eso es muy importante saber cómo defenderse y es bueno tener un abogado y un contador público, en su caso, pues los dos como su servidor. Aquí las deducciones. Miren, la ley contempla muchas oportunidades para poder hacer un tipo de deducción sin que se erogue, sin que se gaste. Es decir, no sé, los secretos industriales, las facilidades administrativas que nos otorga el SAT, las cuales pues obviamente deben de conocer, o si no lo conocen, deben de asesorarse con un especialista en impuestos para ver qué aprovechamientos pueden ustedes optar para que la empresa no desembolse algo que no tiene que haber desembolsado. Oye, Ángel, ¿yo puedo generar solo una empresa? No. Una sociedad, como bien su nombre lo dice, es una sociedad. Donde están dos o más personas, se considera una sociedad. Ya si ustedes quieren crear la SA, decidan bien cuál va a ser su rubro, cuál va a ser el monto de ingresos, si se van a dedicar al transporte. Porque también, no sé, las empresas transportistas tributan igual que una persona física. O sea, cuando les cae el dinero, en ese momento acumulan y cuando realizan la erogación o el gasto, en ese momento deducen, igual que las personas físicas. Si yo soy una persona física y me dan una factura, hasta que no la pague, la puedo deducir. Si yo soy una persona física y emito una factura, hasta que no me la paguen a mí, voy a poder acumular. Esa es la gran diferencia entre una persona moral y una persona física. Personas físicas, otra vez, personas morales.
Depende. Una SC, hay personas morales contribuyentes y no contribuyentes. ¿Cuáles son las no contribuyentes? Pues los sindicatos, las iglesias, ese tipo de personas morales. ¿Cuáles son las sociedades contribuyentes? Pues las SA, las API, las SC, toda esa onda. Aunque la SC, al igual que las personas físicas y al igual que el régimen de transportes, cobran, al momento de cobrar se acumula y al momento de realizar efectivamente el gasto se reduce. Hay que tener en cuenta esto. ¿Y cuál es la diferencia entre una sociedad y otra? Una SA, SAPIs, SC, toda esa onda. Eso lo vamos a comentar en otro episodio, porque sí está muy amplio el tema y está muy interesante. No deben de tener miedo. O sea, sí deben de tener en cuenta nada más que al cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que se tienen tanto en cualquiera de los dos regímenes, persona moral o persona física, tener todo esto al día es la mejor salvación y es el mejor seguro que una persona puede tener para evitar los actos de molestia. Ángel, me llegó un correo del SAT donde dice que debo tanto de crédito fiscal porque me dieron este dinero en efectivo y que detectaron en las cuentas bancarias estos ingresos. Bueno, aquí hay que hacer memoria y saber por qué lo recibieron. Me ha tocado que personas reciben donativos directamente de familiares ascendientes o descendientes, es, por ejemplo, decir abuelo, mamá, hijos, nietos. Esa es la línea. Cuando ustedes reciban cualquier donativo en esa línea, ustedes están exentos del impuesto totalmente. Lo que sí están obligados es de que si el donativo fue mayor de 600,000 pesos, hay que declararlo. O un préstamo mayor a esta cantidad, hay que declararlo. Si son personas físicas, sueldos y salarios, y tienen 2 patrones en un mismo año, hay que declararlo ustedes. O rebasan los 400,000 pesos al año por concepto de sueldos, hay que declararlo por parte de ustedes. ¿Ok? También me preguntan sobre conceptos básicos de contabilidad. Es como estados financieros, control de gastos, manejo de impuestos en negocios pequeños. Bueno, esto va muy aunado a que los estados financieros, además de tener presente, que es una cuestión que la tengo que presentar en la declaración anual, los estados financieros nos sirven para tomar una decisión de inversión, de quizá una venta, de medir más o menos cómo están mis ventas junto con a comparación de otras empresas o personas físicas que están en el mercado. Entonces los financieros me ponen a tomar una decisión acerca de una inversión, de una, pues no sé, de incrementar los ingresos, que es lo que yo siempre aconsejo. No busquen cómo gastar menos, busquen cómo incrementar los ingresos. El control de gastos, pues creo que esto es un poquito más administrativo, y el manejo de impuestos en negocios pequeños. Pues el manejo de impuestos, eso sí lo tiene que llevar un contador. Sí recomiendo que cuando inicien se vayan con un contador de despacho. Aunque es muy importante comentar esto. Los empresarios piensan que ya dejándole todo al contador, él tiene la responsabilidad de hacerlo todo. Sí, es correcto. Sin embargo, ustedes son los contribuyentes. El SAT, si te va a multar, no le va a decir, oye, contador, pues obviamente pues tú págalo porque tú no lo presentaste. O el contador va a salir con el y le va a decir, oye, yo lo pago porque no realicé mi trabajo. No. Ustedes tienen que ser responsables de sus obligaciones y conocerlas. Y si no las conocen, entonces tienen que preguntarle al contador, oye, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿Con qué tengo que cumplir? ¿Qué son los pagos provisionales? ¿Cómo pago el IVA? Todo eso ustedes lo tienen que saber. No se desentiendan porque es una práctica muy recurrente y después le echan la culpa al contador. Que si bien es cierto, los contadores por acumulación de trabajo, por acumulación de capturas y todo eso que realizan constantemente, pues sí, hay muchos errores en las cuestiones contables. Sin embargo, la obligación del empresario o de tanto persona física como el administrador de una sociedad es estar revisando su contabilidad constantemente. Está revisando la cartera de clientes, proveedores, impuestos por pagar. Tiene que estar al día con eso. No se lo dejen todo al contador. Es un consejo. ¿Cuáles son las repercusiones fiscales al no declarar impuestos? Pues ya como se los comenté, multas y los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Cuando yo tengo un impuesto por pagar, digámoslo así, en el mes de enero y lo pago hasta abril o mayo, el pago provisional de impuesto sobre la renta y el pago provisional del IVA se pagan el día 17 de cada mes siguiente al que se generó el impuesto. Es decir, si yo causo el impuesto en enero, pues tengo que pagar en febrero. Obviamente aquí hay una excepción, por ejemplo, con los reciclos, que ya realizan pagos definitivos de ISR, eso se acaba de realizar la reforma, pero el IVA sí se tiene que declarar de manera mensual. Entonces, si yo no declaro el impuesto de enero, porque no sé, me gasté el dinero de la contribución, y lo pago hasta abril o mayo, lo que tienes que hacer es de que tienes que acumular los recargos, que es un porcentaje que está en la ley,
la tasa de recargos y la actualización. ¿Qué es la actualización? Es solamente cómo va el nivel inflacionario. Es como cuando ustedes van a un lugar y solicitan un crédito en cualquier lado, le van a cargar los intereses y la actualización. La actualización es el efecto inflacionario de cómo va un mes contra el otro. Entonces, esto también déjenselo a su contador para no meterles muchas ideas ahí de que los haga confundirse un poquito. Pero los accesorios, hablamos siempre que son actualizaciones y recargos. Aparte, es el impuesto que debiste haber pagado, las actualizaciones y los recargos. Entonces, tienes que pagar 3 conceptos y con el tiempo, las contribuciones se vuelven inmensas si no se cumple a tiempo. No se apalanquen de los impuestos. Negocio que no deja para el pago de impuestos no es negocio. ¿Ok? ¿Qué regímenes existen? Pues bueno, ya hablamos, bueno, personas físicas, pues puede existir sueldos, salarios, arrendamiento, actividad empresarial, enajenación de bienes inmuebles, enajenación de acciones, entre otros. Son varios regímenes en los cuales depende de la actividad de cada quien, se va a ubicar en el que le corresponde. No es el que le conviene, es el que le corresponde directamente. Entonces, para esto sí hay que tener muy a detalle y con la idea muy clara que cuando van a darse de alta al SAT para digamos, poner un negocio en marcha, tienen y deben conocer la información de lo que van a realizar. ¿Ok? Primero, ¿qué recomiendo yo? Siempre, cuando alguien va a iniciar un negocio, primero, especifica bien qué vas a vender. ¿Cómo lo vas a vender? Tu actividad, ¿cómo la vas a realizar para poderte ubicar? Y la marca que van a dar a conocer a sus clientes tiene que estar registrada desde el día 1. Aguas porque con las marcas sucede mucho que las empresas ya están en el negocio en marcha y de repente la marca ya la tenía otra persona desde hace tiempo y no se tomaron la molestia de revisarlo. ¿Y qué pasa ahí? Pues se las ganan. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que el que tiene la marca se la va a vender a ustedes cuando ustedes ya tenían un rato trabajando con ella, ¿verdad? Entonces es una repercusión que deben tomar muy, muy, muy en serio. De verdad, muy en serio. Llega un mail del SAT. ¿Qué debes hacer? Pues primeramente tienes que leerlo. Llegan a veces clientes conmigo y me dicen, oye, es que me llegó una multa, y ya pues casi están abandonando el país y toda la onda. Entonces realmente no. O sea, un requerimiento a lo mejor solamente es un exhorto. Hay exhortos y requerimientos, los que te manda el SAT y las cartas de invitaciones. Un exhorto es decir, es cuando la autoridad te establece, oye, ¿sabes qué? Ángel o Ángeles SASB, estamos detectando que a este mes no has declarado estos impuestos para que por favor te autocorrijas. La autocorrección ha sido muy efectiva para el SAT, ya que sobre este concepto ha recaudado mucho dinero a raíz de que los contribuyentes se asustan por esos correos y van al SAT y ya van a entregar todos los chones ahí. Ahí sí es cuando se los abrochan con todos los accesorios y el impuesto histórico, es decir, el impuesto que se causó de inicio. Recordemos que el ISR grava el aumento patrimonial de las personas físicas y las personas morales. El IVA, pues obviamente es un impuesto al consumo. El que diga que no paga impuestos no tiene ni idea de lo que está pagando, porque cuando compra un producto, el que sea, hay IVA. Obviamente hay algunos productos o alimentos, obviamente, que no tienen IVA, siempre y cuando no sean procesados o preparados. No pagan el IVA, pero los demás pagan IVA. Van a comprar, no sé, una galleta a cualquier tienda, están pagando el IVA, o sea, sí están pagando el impuesto al consumo, ¿ok? O cuando van a la gasolinera, le pagan el IVA y aparte pagan el IEPS, que es un impuesto que se carga por ese tipo de productos. Entonces, si tú, el régimen, los que existen, obviamente, como les comenté, los de las personas físicas, arrendamiento, actividades empresariales, bla, bla. Y luego están de las personas morales. Si yo voy a hacer no sé, yo como profesionista y profesional, tengo una SC, ¿para qué? Porque las SC son sociedades de trabajo. Es decir, yo tengo que aplicar mi conocimiento y mi tiempo y mi dedicación y mi experiencia para realizar un trabajo que me encarga un cliente. La SA, pues puede ser una empresa que vende tazas, que vende cuadernos, que vende plumas, que vende todo eso. Y no necesito estar yo ahí al momento de la venta. Ajá. Las APIs, que pues obviamente son sociedades anónimas que promueven inversiones para hacer desarrollos o cualquier tipo de inversiones en las cuales se necesita el capital para poder desarrollar esa actividad. Entonces,
Cuando llega un correo del SAT y lo ven como el exhorto es que te invitan o que te dicen que eso no se ha presentado. ¿Qué tienes que hacer? Presentarlo y estás en blanco o digamos que estás ok con el SAT. Asimismo, la carta de invitación. Oye, ¿sabes qué? Puede haber una invitación a que entregue cierta información al SAT o a la Secretaría de Finanzas, ya que la Secretaría ya tiene las facultades también para poderte hacer una revisión de gabinete. Secretaría de Finanzas realiza revisiones de gabinete y el SAT realiza auditorías. Así de fácil es como lo pueden dividir. Oye, y si es una carta de invitación, hay que leer. Si la carta de invitación me dice, oye, ¿sabes qué? Te invito a que me des esta información. ¿Qué hago? Preséntala. ¿Por qué? Porque cuando no contestas una carta de invitación del SAT, más bien el SAT atribuye que no tienes el control de tu empresa, que no tienes o que le estás escondiendo algo. Por eso cuando llegan ese tipo de correos, contéstalos con tranquilidad posible, obviamente siempre coachado o coachada o coachados por un contador público o un abogado. Ahora, que si ya te llega un requerimiento de información, lee el requerimiento, a ver qué es lo que te están pidiendo. Oye, que a la fecha tal no has presentado la declaración de ISR del mes de enero. Ok, oye, te diriges con tu contador o con el departamento de contabilidad. Oye, fíjate que me llegó un requerimiento que me están pidiendo este pago. ¿Está hecho o no está hecho? Sí, está hecho y se pagó. Excelente. Al final del requerimiento, ahí te menciona que si tú ya cumpliste con la obligación, que hagas caso omiso, o sea, que no peles ese requerimiento. Pero en caso de que no esté contestado, más bien en caso de que no lo tengas presentado el día que te lo requiere la autoridad, pues tú lo presentas en ese momento y ya cumpliste con la obligación. Pero aquí es donde cae la famosa multa. ¿Por qué? Porque presentaste fuera de tiempo o con extemporaneidad la cuestión de los impuestos y ahí sí ya tienes una multa directa. Lo presentes o no lo presentes, ya tienes totalmente ahí el impuesto a cargo. Entonces, hay que cuidar mucho ese punto, ¿sí? Información de depósitos en efectivo. ¿Cuál es el límite? ¿Y qué debo poner el concepto? Pues debes de poner el concepto por lo cual te estén depositando. Si es una venta, pues venta. Si es una donación, donación. Si es una devolución, devolución. O sea, no le busquen mucha cuestión o sea, no crean que un concepto va a cambiar la intención del SAT en fiscalizarte. Si le ponen donativo, ¿donativo de quién? Aunque aquí en Nuevo León los donativos no están obligados a notariarse, simplemente con existir una hoja donde el donante le da al donatario es suficiente. En otras partes de la República, en otros estados, sí es un requisito que estén notariados. Y recuerden, como les dije ahorita, arriba de 600,000 pesos tienen que reportarlo al SAT. Arriba de 600,000 pesos, ya sea un donativo o un préstamo que te hizo tu primo, tu abuelita, tu pariente, el que sea, tienes que reportarlo. No vas a pagar impuesto. Pero si no lo declaras, el SAT va a suponer, no va a suponer, ya te va a decir, ¿sabes qué me debes este dinero por esa cantidad que te entró? Oye, pero es que es un préstamo. O sea, no estás cumpliendo con el artículo tal donde te establece que me lo tienes que decir. Y ahí sí, pues imagínense, son 600,000 pesos. Si lo dividen entre 1.16, te da una base. Eso por el 30% es el impuesto que tienes que pagar. Y la diferencia de los 600,000 entre 1.16, entre el subtotal es el IVA. Entonces van a pagar alrededor de un 46% de toda esa cantidad. Entonces, obviamente es una tontería no declararlo sin saber y saberlo, porque si no lo saben, pues obviamente por eso estamos aquí, para explicárselos, pero si lo saben y lo realizan de esa manera, pues es una tontería totalmente. ¿Están de acuerdo? De los depósitos en efectivo, híjole, antes los bancos tenían esta cuestión de la secrecía bancaria, que no pueden dar información, pero ahora, arriba de 15,000 pesos mensuales, las instituciones bancarias le avisan al SAT. Obviamente, si tú tienes un depósito en todo el año que le basó los 15,000 pesos, si son 50,000, 100,000, no va a pasar algo mayor que a lo mejor te preguntan de qué es y pues obviamente tú tienes que hacer memoria. Si tienes que pagar impuestos, pues hay que pagar impuesto. Pero tienes que pensar muy bien y documentar todo por lo cual estás recibiendo dinero. Si tú me dices, es que estoy recibiendo el dinero y lo reconozco como ingreso y fue en efectivo, ¿cuánto? 800,000 pesos. No hagas eso. No hagas eso. Tienes que pedirle a tu comprador
que te deposite por medio de transferencia. Oye, es que mi comprador no tiene, híjole, tiene que poder de alguna manera. ¿Por qué? Porque si no te mete en problemas a ti. Y obviamente tú como vendedor le vas a, pues que te paguen ese tipo de cantidad o cualquier cantidad tú quieres realizar la venta. Pero sí, tienes que estar muy consciente que eso te puede traer problemas a la larga. Entonces siempre trato de comentarles que lo piensen bien o acercarse a un contador o abogado para ver qué consejo les sugiere y que lo realicen de esta manera para que no tengan problemas. Impuestos para comprar y vender propiedades en México. Bueno, dicen que qué impuestos deben considerar alguien que va a comprar o vender un departamento, casa, local o terreno. Bueno, es un tema también muy amplio en cuestiones de propiedades. Mira, cuando tú vas a comprar un terreno, solamente vas a comprar el terreno, ese sí lo compras directo. ¿Qué pagas qué paga el comprador? Solamente paga el impuesto sobre adquisición de un inmueble, que es el famoso ISAI. El porcentaje varía entre estados. Aquí en Nuevo León es el 3% del valor del inmueble. Aparte vas a pagar los gastos notariales, toda esa onda. ¿Qué tienen que revisar? Pues que el bien esté libre de gravamen, es decir, que no esté como garantía de pago de un banco o de un tercero, etc. Si compro una casa, ¿pago algún otro impuesto? No, solamente también tienes que pagar el ISAI por el valor del terreno y por el valor de la construcción. Sí es importante que tenga el valor del terreno y que tenga el valor de la construcción. Si no está así, hay unas reglas en la ley donde te dice cómo aplicar el porcentaje, que es 80% para un lado y luego el restante es para el otro. Entonces hay que checarlo eso. Si tú compras un local, cuando ya es una cuestión que se va a dedicar cuando el uso es comercial, ahí sí tienes que pagar aparte el ISAI, tienes que pagar el IVA del valor del local. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una cuestión comercial. Los terrenos y las casas de habitación están exentas de IVA, pero los locales comerciales no. Si tú vas a comprar un local o una bodega o un comercio, siempre y cuando el local o el terreno donde está fijado ese terreno es comercial, eso lo pueden checar en catastro, tienen que pagar el IVA. Ajá. Ahora bien, ¿y qué pasa cuando yo lo vendo, Ángel? Lo mismo. Si yo voy a vender un terreno o una casa, ahí pues obviamente el que me lo compra, nada más me paga el precio de la compraventa, gracias, nos vemos, y él paga el ISAI y se queda con el bien inmueble. Si yo le vendo un local, en ese momento él tiene que realizar el pago del IVA sobre ese local. Si la persona no tiene una actividad empresarial, tiene que pagarle el IVA al notario público que está haciendo la escritura pública de esa propiedad. Si él me dice que es actividad empresarial y lo demuestra con 3 declaraciones de IVA pasados, donde él obviamente me demuestra que es una persona física con actividad empresarial, pues obviamente ahí el notario no le retiene el IVA. Ya él se encarga de enfrentarlo contra su IVA trasladado por otras actividades. Entonces, básicamente, eso es lo que se considera para comprar y vender propiedades. Oye, Ángel, compré un terreno y luego construí, le puse una casa aquí, le puse un bebedero aquí, le puse unas canchas de tenis. Bueno, en mi caso, nada, una caballerizas. No, o sea, que le pongan varias cosas, varias construcciones que le hicieron hace un chorro de tiempo, pero que ustedes nada más solamente tienen como, digamos, como comprobante del terreno que compraron. Pero la construcción que hicieron, como ahí vivieron, o como ahí fue su quinta, o su casa de campo, como quieran, o su casa donde vivían, eso no tengo un comprobante. Entonces, si yo vendo esa propiedad, pues voy a acumular todo el ingreso que me paguen, porque me costó 10,000 pesos y la voy a vender en 10 millones, 5 millones, 8 millones. Entonces, ¿todo el ingreso lo voy a absorber? No. Para ese caso es importante comentarles que existen los avalúos referidos. ¿Qué es esto? Va un perito evaluador, que es un fedatario público, el cual está autorizado por las mismas leyes para darle un valor a algo. Entonces, él bajo sus sistemas científicos y sus cuestiones técnicas van a determinar cuánto es el valor de la construcción que está sobre el terreno adquirido. Entonces me puede decir, ¿sabes qué, Ángel? Este terreno, junto con toda la construcción y el valor del tiempo y toda la onda, tiene un valor total de 8 millones. Y aquí está el avalúo referido donde yo te digo que vale eso. Para mí, persona física, voy a acumular
los 10 millones que me van a pagar y voy a deducir los 8 millones que me dice el perito evaluador que cuesta la propiedad con el evaluador referido. Y solamente voy a pagar sobre 2 millones. No voy a pagar sobre los 10 millones menos los 10,000 pesos del terreno cuando lo adquirí. Eso es importante porque muchas personas sí me ha tocado, o el notario se los quiere, quiere ahí medio chamaquearlos, y otra que pagan impuestos que no tienen que haber pagado. Pero para eso tienen que saber de impuestos. Mira, la ley es muy sencilla y complicada al mismo tiempo. Por lo regular a la gente no le gusta meterse en las cuestiones legales y pues sí lo entiendo, pero digamos que el desconocimiento de la ley no te exime de ella. O sea, si el SAT te dice y llega a cobrarte, no le puedes decir, es que no sabía. Pues ese es tu problema. Aquí está la ley y tú tienes que pagar el impuesto tal cual lo dice aquí, tal cual se establece aquí. Entonces, sí, ante cualquier actividad que represente un valor o un acto de comercio, dígase venta, transmisión, arrendamiento, constitución de un usufructo, cualquier tema legal, chéquenlo con las personas que le sepan y con las personas que les puedan dar una amplia explicación al respecto. Y si es a detalle, pídanlo desmenuzado, toda la información que les comenten, recíbanla e investiguenla también ustedes, porque pues muchas veces me ha tocado que pues no hay mucho conocimiento y pues con tal de quedarse con el cliente, a veces el profesionista que da los consejos pues está más perdido él que el mismo cliente, ¿verdad? Bueno, pues esto sería todo. Ojalá que les haya servido este video. Va a haber muchos de este tipo en mi canal. Entonces, no se olviden de suscribirse. Dudas o comentarios, con todo gusto están en la parte de comentarios. Aquí estamos a la orden y muchas gracias. Soy Ángel Nieves, tu coach de impuestos.